tendrás la oportunidad de viajar en el tiempo y experimentar cómo la sociedad solía ver el mundo. Somos Rec TV, el ayer y hoy juntos. Canal 13 y su área de reportajes presenta... Doy las gracias a la Academia Sueca por el honor que hoy le concede. Secretos de la historia. Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Secretos de la Historia, en que abarcaremos el periodo comprendido entre 1972 y el día previo al golpe militar de 1973. La temperatura política ya empieza a subir a medida que se extiende el segundo año del gobierno de la UP. Todo esto asusado por una prensa que no escatimaba en un lenguaje muy deslenguado para referirse a sus adversarios. A todo esto, Chile se había convertido en un preciado trofeo para las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaban en plena Guerra Fría, además de Cuba, por supuesto. En 1972, los programas de televisión y también la publicidad estaban en un nivel muy rudimentario y daban cuenta de un país todavía inmerso en su condición de isla. Hacia 1972, el programa Música Libre hacía furor. Los lolos de entonces marcaban pauta en la moda con la minifalda, la pata elefante y el pelo largo. Los discos eran número 1 de ventas, mientras el Ministerio de Educación recomendaba a los colegios prohibir que los alumnos llevaran melena. La televisión era el gran referente, aunque los aparatos escaseaban como muchos otros bienes que habían desaparecido del mercado. Esporádicamente venían artistas de renombre a la televisión que se lucían en los programas estelares de entonces. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Era el segundo año de la UP. Salvador Allende estaba prácticamente inmovilizado entre las divisiones internas y una oposición poderosa en los gremios. Palabra de gratitud. A esta hora se improvisa, recogían acaloradas discusiones el debate del momento respecto al rol que debían cumplir las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿seguimos con los males menores o cortamos esto de raíz? Tu conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular, existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Parece que ya agregan las Fuerzas Armadas aparte de Parece que tú crees, las Fuerzas Armadas, sí, yo saco la simple conclusión de Rodrigo. Lo que yo digo es que si ninguno de los dos grupos organizados pueden gobernar, no queda más que los terceros que son las Fuerzas Armadas. que realmente dirija a la revolución. Ah, pero como los pueblos no pueden. La prensa agudizó la polarización. Los titulares salpicaron hasta el Palacio de Gobierno. Quien metía sus narices en el mundo de la política estaba expuesto a la burla y mordacidad de los periodistas. La prensa recogió lo que había en la política en los partidos. Pero yo te digo, es cierto también, que se nos pasó el caballo, como se dice. Tanto la prensa de izquierda como la prensa de derecha. El Mercurio también, dentro de su estilo serio y ponderado, también mortificaba bastante. Yo creo que eso no le hizo bien al país. Uno podría eventualmente entretenerse y reírse, porque se publicaban cosas que eran divertidas, pero a costa de la honra de las personas. O sea, eran personas que yo creo que difícilmente podían salir a la calle después de ver los titulares que aparecían.
Una de las víctimas del sarcasmo de la prensa opositora fue Daniel Vergara, secretario general de gobierno. La serie de moda era Sombras Tenebrosas con Barnabas Collins. La prensa lo bautizó como Barnabas Vergara, aludiendo a un supuesto parecido físico con el protagonista de la serie. Vengadores. Señor Stone. El fugitivo. Protagonizado por David Jensen como el Dr. Richard Kimball. Una víctima inocente de la justicia ciega, condenado por el asesinato de su esposa que no cometió. Y hablaremos. Eran tiempos de Guerra Fría. La división que había en el mundo tenía eco en Chile. Los soviéticos apoyaban al gobierno con créditos y programas de cooperación, mientras los norteamericanos respaldaban económicamente a la oposición para bloquear a Allende. Manuel Fuentes, de Patria y Libertad, admite que recibió dineros de empresarios chilenos que apoyaban su causa. Yo recibí personalmente plata del presidente de la Bolsa de Comercio en los momentos más críticos del país. Me llamaron a la Bolsa de Comercio y en uno de los subterráneos me entregaron el equivalente, diría, unos 20 millones, 30 millones de pesos en billetes de baja denominación, como se diría en cine. ¿Pero esos dineros traían un objetivo? Por ejemplo, esa cantidad importante que usted recibe. No, seguir gestando la caída de Allende. Si no había otro propósito, si el movimiento tenía ese propósito, gestar la caída de Allende. Desde afuera, Cuba también presionaba. En marzo del 72 se produjo un extraño movimiento en un cabezal del aeropuerto de Pudahuel. Lejos de la vista de curiosos, desembarcaron 30 bultos de un avión de Cubana. Oficialmente se dijo que eran helados de mango y otros regalos de Fidel Castro. Andrés Pascal confirma que las cajas traían armas destinadas a la seguridad personal de Allende. Este cargamento gatilló un conflicto al interior de la OPE que terminó con la expulsión del MIR del GAP porque los comunistas rechazaban la vía armada como método. Nosotros no fuimos del GAP, pero nos llevamos la mitad del armamento que tenía el GAP. Entonces, nosotros teníamos esas armas. Eso incluso significó en un momento de mucha de contradicción muy aguda. Si nosotros que estábamos empeñados en llevar adelante las transformaciones por una vía pacífica, al mismo tiempo comprendíamos que de repente podía crearse una situación que llevara las cosas a dirimir el pleito en el otro terreno, el terreno de la violencia. Y estrenamos a alguna gente, aprendió a manejar armas, tuvimos comité de vigilancia, tuvimos algunos grupos, y hasta nos dispusimos de alguna cierta cantidad limitada, muy limitada de armamento, pero no para enfrentar el golpe. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos pierdan mierda. Mientras tanto, Allende quería avanzar con la reforma agraria, a pesar que sectores de ultraizquierda boicoteaban el proceso con ocupaciones ilegales. Él fue un continuador de una idea nacida en el gobierno de Jorge Alessandri y profundizada después con Eduardo Frei para redistribuir las tierras agrícolas. La mayor parte de la tierra en este país estaba en manos de un cierto número de grandes propietarios agrícolas que tenían una gran cantidad de tierra que le explotaba muy mal y que fundamentalmente basaba su poder político y su poder social y económico en la gran concentración de la tierra. Según la ley dictada en el gobierno de Frei, se podía expropiar los campos mal explotados y los que excedieran las 80 hectáreas de riego básico. La UP se valió de esa misma norma. Hay una ley. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a expropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley. Pero resulta que lo que a nosotros nos interesa es hacer la reforma agraria por zonas, para poder al mismo tiempo, ¿no?, hacer la producción que Chile necesita de acuerdo con el clima, la región y el suelo. El agricultor Juan Iturrieta fue uno de los expropiados en Melipilla.
80 hectáreas básicas era la ley, y a mí me expropiaron con 79 hectáreas. Así que no había manera de defensa de hacer nada, porque en ese tiempo se ocupaban los decretos, no eran las leyes. Entonces usted lo expropiaba por un decreto y sonaba, no tenía derecho a nada. Y yo perdí entero el campo, y que es, como se dice, sentado en una plaza. La zona agrícola de Melipilla fue uno de los focos en que la izquierda y el MIR concentraron sus fuerzas. Ramón Arrau era propietario del Fundo Las Águilas, dedicada a la lechería. Por resistir una toma, fue maniatado y encerrado en una bodega. Me quería matar porque yo era un estorbo tremendo, porque no entregaba mi tierra. Y además anda haciendo el ejemplo y retomando puntos por todas partes. Entonces nosotros éramos un veneno para ellos. Entonces nos querían matar, hacernos desaparecer, sí, al seco. Nosotros no hacíamos acciones para matar ni latifundistas, ni asesinarlos, digamos, no llevamos, nosotros lo que queríamos era recuperar tierra, era ocupar las tierras. El plan original era distribuir la tierra a través de los asentamientos o agrupaciones campesinas formadas en el gobierno de Frei. Para tener una idea, el 30% de los campos fue expropiado durante el gobierno de la ADC, mientras el 70% restante durante la UP. Hacia 1972 se había traspasado al Estado más de 3 millones de hectáreas agrícolas en el país. En todo proceso de esa naturaleza hay errores, pero en lo sustancial yo creo que fue absolutamente correcto y absolutamente justo, y además era necesario hacerlo rápido, porque una de las condiciones de una reforma agraria era terminar rápidamente con el proceso de redistribución de la tierra para evitar, ¿no es cierto?, la permanencia de una situación de inestabilidad. Creo que tuvo éxito porque, como sea, fue la liberación del campesino. Como sea. Se terminó la esclavitud, porque hasta el 64 éramos esclavos en el campo todavía. Y no le conviaron cultura, les conviaron odio en tiempo de la reforma agraria. Podrían haberle dado enseñanza de agricultura y cultura, ¿no es cierto? Entonces habrían tenido gente positiva que iba a traer buena producción y que iba a levantar el país. Este fue el desastre más grande de la reforma agraria. La otra cara era un Chile que intentaba ponerse al día con las nuevas tecnologías, a pesar de las restricciones que había para importar productos. No se preocupe, señor, caí justo. Autoservicios TAP, Ahumada 79, Rosas 1033, Rosas 1080 y Alameda. La publicidad televisiva era escasa y rudimentaria, sin la fiebre del rating, pero sí la locura por las teleseries del momento. Con regalos millonarios cada semana y en el sorteo final del sábado 16 de marzo. Simplemente María. Siempre pienso volver porque me tratan muy bien. Muchas gracias, buen viaje. Hasta la vuelta. En los programas políticos, uno de los hechos más comentados ocurrió en agosto del 72. La democracia cristiana se unió con la derecha del Partido Nacional y juntos formaron el CODE, una alianza política que puso en jaque al gobierno al punto que logró destituir 9 ministros del gabinete con acusaciones constitucionales. La primera acción conjunta del CODE y que tuvo consecuencias en la actividad económica del país fue el apoyo decidido al paro nacional de transporte, uno de los gremios más poderosos. Uno de los campos que generalmente se siembran de alfalfa, pero que ahora, por una de esas extrañas cosas de este país, está sembrado de vehículos, de micros, de 865 camiones de todo el país, desde algunos viejos del año 1940 hasta Fiat de esos relucientes y nuevitos del año 1972. El 12 de octubre del 72 se inició un paro indefinido con 56.000 vehículos.
Fue la chispa que desató otra serie de huelgas en el comercio, los estudiantes y parte de la industria. Se ha levantado esta mañana una olla común para poder alimentar a todos los camioneros en conflicto. Señora, ¿usted preparó esto? Sí, les ayudé aquí, vine a cooperar espontáneamente. Y en Reñaca Alto, a muy pocos metros del mar, el campamento, de este campamento han dicho que el total de las máquinas que se encuentra en este lugar alcanza a las 4.000. Los camioneros veían como una amenaza a la recién creada empresa estatal de transportes. Suponían que tendrían mejor acceso a crédito e importaciones de repuestos que la empresa privada. Pero en la óptica de la UP, este era un movimiento financiado por Estados Unidos para desestabilizar al gobierno. ¿Cuáles son las dificultades principales que se están enfrentando en este momento? En este momento, principal problema, asegurar combustibles, y eso está progresando también fuertemente. Asegurar abastecimiento de alimentos, asegurar abastecimiento de productos farmacéuticos. Todo lo cual descansa en el transporte de carga. Si logramos eso, tendremos asegurado el rompimiento de este movimiento sedicioso destinado a los territorios. Como el paro se prolongaba, el gobierno intervino con una medida de fuerza. En el Parque de Nos se efectuó este mediodía una requisición de camiones estacionados en este lugar desde el jueves último. Mientras haya requisiciones de camiones, a nuestro juicio hay represión brutal y hay persecución en contra de nuestro gremio. No nos parece que deberíamos conversar con nadie nosotros mientras tanto continúe la represión en contra de nuestro gremio. El presidente decretó estado de emergencia y desde La Moneda envió un mensaje a los huelguistas. Levantaremos una barrera infranqueable a las turbias maniobras de los fascistas y los reaccionarios que lo apoyan. Sí, camaradas, reafirmo el grito de ustedes, luchando y creando poder popular. Sí, camaradas, luchando y creando poder popular. Un mes después, con el transporte y comercio en paro y una inflación de 163%, en noviembre del 72 el presidente Allende pidió a las Fuerzas Armadas integrar el gabinete para poner orden y enfriar la crisis. Carlos Prats, comandante en jefe del ejército, asumió como ministro del Interior. La presencia de los militares en el gabinete encrispó a la extrema derecha de Patria y Libertad, a tal punto que decidieron prepararse militarmente para presionar una intervención de las Fuerzas Armadas. Ahí decidimos crear un frente de operaciones y esa misión se me encomendó a mí. Cuando yo pasé a la clandestinidad, ya empezamos a seleccionar grupos de juventudes, especialmente universitarios, ¿cierto?, en entrenamiento paramilitar con armas de guerra que nos conseguimos en Argentina. Con un frente interno afiebrado por los conflictos, Allende inició a fin de año una gira que incluyó 4 países. Por primera vez dejó un militar, al general Carlos Prats, como vicepresidente de la República. De éxito, ustedes se no lo molesten mucho. Gracias. Muchas gracias. Instantes finales de la despedida de un viaje de 14 días. Visitará México, la sede de las Naciones Unidas, la Unión Soviética y Cuba. Lo más relevante de su visita fue su intervención en el Foro de Naciones Unidas. La mirada del mundo estaba puesta en este pequeño rincón latinoamericano que iniciaba un experimento único, el camino chileno al socialismo por la vía democrática. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, con una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista. Allende fue ovacionado cuando denunció un boicot y la agresión de compañías norteamericanas en contra de Chile.
La Navidad de ese año trajo un regalo inesperado. Por fin, había señales del avión uruguayo extraviado el 13 de octubre. El 21 de diciembre, en el sector cordillerano de San Fernando, un arriero encontró a dos jóvenes desesperados que clamaban ayuda. Desde el otro lado de un correntoso río le hicieron llegar una nota en un papel. En ese momento no podía socorrerlos de ninguna manera. Hasta el otro día, que ya era tarde, ya eran las 9 de la tarde, ya estaba casi por oscurecerse. Y el río venía completamente grande, así que no podía de ninguna manera yo acercarme a ellos hasta el otro día. Y tampoco pude acercarme a ellos, tuve que tirarle un papel para poder entender lo que ellos decían. Fernando Parrado y Roberto Canesa, dos de los rugbyistas, tuvieron que esperar otro día más, aunque estaban desnutridos y deshidratados tras caminar 10 días por la cordillera, resistiendo al límite el frío y la nieve. Nos sacó las ganas de vivir y la fe en Dios. O la fe en Dios primero y la gana de vivir después, no sé en qué orden. ¿Cómo te sientes en este momento? En este momento me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros. Hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente. Y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo. No había tiempo que perder. En la cordillera aún quedaban otros 14 sobrevivientes que resistían condiciones límite, asumiendo incluso la dolorosa decisión de alimentarse con los cuerpos de pasajeros muertos para seguir viviendo. Unas 10 de la tarde regresan los dos helicópteros de hace aproximadamente 30 minutos. Se dirigieron a la cordillera del Perejil, donde estaría el avión extraviado desde pasado. Aquí vienen los 14 heridos restantes, los 14 sobrevivientes. El milagro de los Andes fue un remanso de paz, pero se avecinaba un tercer año de gobierno aún más crítico. Haga, Señor, con la dignidad, la hora que algún día llegará al primer lugar. Sí, tenga espera, tendrá lo que quiera, siempre la billetera llena está. Para enfrentar el desabastecimiento y los efectos de los sucesivos paros del comercio y el transporte, el gobierno optó por una medida de emergencia. En enero del 73 se estrenaron las JAP, Juntas de Abastecimientos y Precios. Estas agrupaciones vecinales debían seleccionar a los más necesitados y a esas familias se les daba una tarjeta de racionamiento con derecho a una canasta de productos básicos para asegurar la subsistencia. Los opositores acusaron que la selección favorecía a los partidarios del gobierno y advirtieron que era un camino inevitable al racionamiento masivo. ¿Por qué se formó este Comité de Defensa del Consumidor en Colina? Nosotros lo formamos para poder pedir abastecimiento, porque entregan muy poco abastecimiento, nada casi, y somos más de 35.000 habitantes, y entregan una sola vez a la semana, imagínense para tanta gente. No hayamos qué hacer, entonces con ese fin nos formamos nosotros, formamos ese comité. Nos trasladamos al 29 de junio de 1973. Ese día, un grupo armado organizó una sublevación que llegó hasta las mismas puertas del Palacio de la Moneda, en un episodio que tendrá graves consecuencias para el tablero político interno. Además, el presidente Salvador Allende mantiene una pugna encarnizada con la prensa opositora que no le da tregua. Los diarios extremaron su mordacidad, pero en esta etapa el conflicto se focalizó entre el presidente Allende y la prensa opositora, una guerra declarada desde su campaña presidencial. Necesitamos destruir, óiganlo bien,
a los planes económicos. El Can Edwards está en el Banco Edwards, en el Mercurio, en la editorial Lord Cochrane, en el consorcio de seguros La Chilena Consolidada. El diario empezó a sufrir naturalmente dificultades económicas a raíz de que los principales clientes del diario habían sido empresas que eran intervenidas por el Estado y que no publicaban avisos en el diario. Otra batalla se dio en la papelera, bastión de los empresarios y principal proveedor de los diarios. El gobierno quería intervenir su administración comprando acciones, pero la empresa resistió hasta el final. Si el gobierno se tomaba la papelera, dominaba la prensa. ¿Me entiendes? Porque el papel de diario queda todo en manos del gobierno. Hemos querido esta noche abandonar la cadena oficial obligatoria de emisoras para celebrar con dignidad nuestros 50 años de servicio ininterrumpido al país. En esta batalla con los medios opositores, a lo largo del 73, Allende clausuró 9 radios de oposición porque todas en algún minuto se descolgaron de cadenas oficiales. Como auténtica... Durante la OP, el cine y el arte tuvieron sitial de privilegio. Hubo producciones exitosas como Palomita Blanca de Raúl Ruiz y se estrenó con éxito el film de Miguel Litín, El Chacal de Nahuel Toro. Pareciera ser que en ese momento la gente se dio cuenta que existía este otro Chile, este otro mundo que no veían desde sus casas. Creo que desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico produjo un remesón muy grande porque era como una película que abría un nuevo mundo, un nuevo campo, que inauguraba la nueva cinematografía chilena. Alegre el alma de los tiempos porque es igual a tus ojos. Oye, no hay Señor en el día de la angustia postrarse ante ti. Nuestras películas se veían en pocos cines, había poca plata para hacer muchas copias. Quizá la única película de éxito fue El Chacal, que tuvo creo que 200 o 300 mil espectadores y fue una cosa rara. Pero el resto eran todas chiquititas. Y bueno, como no se hacía cine antes, era bueno que hubiera, ¿no? Y tal vez por eso nos hacíamos la ilusión de que teníamos éxito, pero yo creo que no teníamos ninguno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si me quieres tal como ayer. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entienda por que todos juntos, porque esta vez no se trata de... A estas alturas, las masivas manifestaciones callejeras se hicieron habituales en Santiago y provincias. Una gran multitud de personas se ha estacionado a las orillas de la carretera Panamericana Sur, mientras las máquinas de la maestranza de San Bernardo, con obreros ahí arriba y banderas chilenas, saludan a estos aproximadamente 600 o 700 jóvenes. Tomará drásticas sanciones contra los comerciantes que acataron la orden de la Confederación del Comercio Detallista. En esta esquina se ha agolpado una gran cantidad de público que avanza por las calles de la Bolsa tratando de esquivar a las fuerzas de carabineros que con bombas lacrimógenas tratan de detener a aquellas personas que persiguieron a los inspectores de la Dirección de Comercio de Dirinco, que trataban de requisar algunos establecimientos que permanecieron. Ni el mejor economista del mundo, ni el mejor equipo de economía del mundo puede hacer absolutamente nada si hay una guerra civil o una cuasi guerra civil o si hay una lucha política destructiva. Imposible. Al Parlamento, vote por el MAPU, vote por el PC. La revolución es joven. Póngase firme junto al Partido Nacional. La democracia cristiana. En marzo del 73, el gobierno se jugó el todo o nada en la elección de senadores y diputados.
La oposición de la derecha y la DC querían ganar la mayoría de 2/3 en el Senado para acusar y destituir al presidente Allende en el Congreso. Usted que lucha por la seguridad de su hogar. Saqueos de mujeres. Las mesas 7 y 8 procede a abrir la urna donde se han depositado los votos de ambas células. Bolonia Tettenburg 29. La oposición ganó, pero no tuvo votos suficientes para destituir a Allende. Denunció un fraude que nunca llegó a comprobarse. La UP obtuvo un porcentaje nada despreciable de un 44% de los votos. Hermógenes Pérez de Arce da seguridad. Hermógenes Pérez de Arce era una de las cartas principales del Partido Nacional y fue elegido diputado por Santiago. Era un clima muy violento y yo advertía que personas del gobierno de la Unidad Popular que habían sido amigos míos antes me dejaron de saludar. Cuando los encontraba en la Cámara no me saludaban. En la Cámara incluso se vivió en una oportunidad un pugilato general en que yo, que he sido siempre una persona pacífica, nunca me habían pegado ahí, recibí más golpes que todo el resto de mi vida. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado. 5 días después de la elección de marzo, la Unidad Popular echó a andar uno de sus proyectos más polémicos, la Escuela Nacional Unificada, ENU. No te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado. En la práctica, la ENU proponía la estandarización de la educación, un currículum unificado y un desarrollo preferente de la educación pública. Cuando el programa educacional del gobierno de la Unidad Popular se pone como objetivo la incorporación de valores directamente del socialismo marxista, entonces todos leímos que ahí estábamos en un paso distinto, que habíamos avanzado ya definitivamente hacia la instrumentalización de la educación. El rechazo se produjo sobre la base de repetir y repetir eslogan que hacían aparecer el proyecto de reforma educacional del gobierno como un monstruo que atentaba contra la libertad de enseñanza, contra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, destinado a concientizar a los chilenos desde la más temprana edad, etcétera, etcétera. Una serie de aberraciones. Los automóviles que suben en gran cantidad a esta hora hacia el sector oriente de la capital llegan hasta este lugar donde se encuentran con la primera barrera levantada por los estudiantes que están protestando desde tempranas horas por la Escuela Nacional Unificada. El proyecto encendió los ánimos de los estudiantes y también la Iglesia Católica levantó la voz para aclarar su postura. Y el proyecto definitivo nazca de un debate de toda la comunidad chilena. Es ella la llamada a darse las normas de educar a los hijos de Chile. La reacción fue tan fuerte que el gobierno suspendió el proyecto de la ENU 2 meses después de presentarlo. Estas manifestaciones estudiantiles fueron una expresión más de una juventud comprometida y vinculada con las causas políticas. Esta era una sociedad absolutamente asfixiada por la política. Las elecciones de juntas de vecinos se daban en códigos políticos, las elecciones de los centros de padres, las elecciones de los centros de alumnos, de los clubes deportivos. La política y el conflicto político era tan fuerte, que yo diría que no había un rincón de la sociedad que no estuviera contaminada, que el virus no estuviera infectado. Ellos son Andrés Salamán, Camilo Escalona y Miguel Salazar. El primero por el Partido Nacional, el segundo por la Unidad Popular y el tercero por la Democracia Cristiana. En estas imágenes, los 3 jóvenes estudiantes se preparan para un debate televisivo. Postulaban como candidatos a la Federación de Estudiantes Secundarios. Había un imaginario del cambio urgente, en donde la opción armada tenía todo un cariz y un matiz muy romántico, épico, casi de un cierto patetismo literario.
marcha de la juventud del Partido Nacional, íbamos subiendo por la calle Compañía, y se produjo un enfrentamiento en Compañía con bandera. Y me acuerdo como si fuera hoy día. Y de repente, un tipo corrió, me da la impresión que salió como de uno de los edificios y se apoyó en una de las rejas del Congreso, sacó una pistola y nos empezó a disparar. Y la verdad que hirió a 7 de nosotros. A Diego Lepe, que era un dirigente de la juventud del Partido Nacional, le pegó un balazo que, bueno, que hasta el día de hoy de alguna manera le ha dejado una muy seria lesión le dio un balazo en la cabeza. La gente se odiaba. Había odio político. Canal 13 presenta la alegría, la música, los regalos en Sábados Gigantes. La mejor vitrina para quienes creían tener talento artístico era Sábados Gigantes y la gran oportunidad. Decir te quiero, decir amor, no significa nada. No significa nada. En las radios, el Pollo Fuente arrasaba en los primeros lugares de los rankings. Sin embargo, la fama le costó algún disgusto cuando lo asociaron a la trinchera de la derecha y los diarios de izquierda empezaron a hostigarlo con campañas personales. Durante 17 días quemaban las prensas del diario porque se vendía todo. Y aparecía en las páginas policiales y me hacían entrevistas que nunca me habían hecho. La Clarín, de la forma del Clarín, ¿y usted hizo tutito con ella? Claro, hizo tutito y le hizo cositas, sí, le hice cositas, o sea... En la arena política, a pesar de que la CUT respaldaba a Salvador Allende, los mineros del cobre del Teniente iniciaron una huelga el 11 de mayo pidiendo reajuste de sueldos. El paro era estratégico porque el cobre aportaba el 80% de las divisas del país. Con abierto respaldo de la derecha y para presionar al gobierno, marcharon de Rancagua a Santiago. Belengüín comenzó la marcha propiamente tal de los mineros del Teniente, quienes completan hoy día 58 días en huelga. Deben ser unos 500 policías que están tratando de impedir el paso a la columna, que está compuesta por unas 3.000 personas. Los mineros avanzaron por el puente del Maipo con maquinaria pesada y explosivos, enfrentados con carabineros. Los acompañaban los parlamentarios opositores de la zona. Pero yo no puedo dejarlo pasar. Nosotros no tenemos ninguna manera de evitar que tienen medios para hablar con los demás. Tienen los aparatos por supuesto, y tienen los medios suficientes como para comunicarse con el Ministerio del Interior a través de las radios policiales. No se comunica con el Ministerio del Interior, se equivocaron. Cuando lograron avanzar hasta la capital, la Universidad Católica acogió a los huelguistas en su casa central. Para contrarrestar la acción, ese día los partidarios de la UP salieron a las calles y organizaron una marcha multitudinaria que terminó en la Plaza de la Constitución con un discurso del presidente. Ayer no fui a sembrar el odio contra los que están en paro. Fui a ver a los que están trabajando para entregarle a nombre de ustedes la conciencia solidaria de los trabajadores de Chile y recibir de ellos una gran lección, la lección de lealtad a la patria, a la casa obrera, a la conciencia revolucionaria del pueblo. Uno de los pocos respiros se vivió el 6 de junio de ese año. Por primera vez, Colo-Colo disputaba una final de Copa Libertadores.
el país se detuvo para seguir el encuentro con Independiente de Avellaneda en Montevideo. Entonces estaba la gente de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, que se unía para ver este Colo-Colo que daba espectáculo y que ganaba en Argentina, que ganaba en Brasil, que ganaba en España, que ganaba en todos lados. Yo creo que inclusive los que saben mucho más fuera de la cancha de esto, dicen que Colo-Colo retardó un poco el golpe en esa época, por la ilusión de todo un pueblo que lograba un campeonato. Félix, centro, Osorio no llega, está Casero, solo va a rematar, ¡gol! Pero el árbitro anuló el gol del empate a 2 y así echó por tierra la ilusión de la Copa. Los chilenos regresaron con el amargo sabor de la derrota. El Teatro de Comedia de Lucille Ball. En la televisión, la oferta de series extranjeras era aún limitada. El éxito de Bonanza fue tal que inspiró la creación del Far West Town chileno en Las Condes. Así contaba don Francisco de sus peripecias entre vaqueros. Buenas tardes, amigos telespectadores. Aquí estamos a pocos kilómetros de Santiago, en el Far West Town, un pueblo del lejano oeste en que cada 20 o 25 minutos se realizan diferentes shows para alegría especialmente de los niños y también para la diversión de los grandes. Y vemos ahora qué sucede con los bandidos que vienen a rescatar uno de sus compañeros que están en la cárcel. Desde aquí nos despedimos para regresar a nuestros estudios. No muy lejos de la ficción del Far West, en Santiago ocurrían hechos insólitos. La mañana del 29 de junio, 7 tanques militares avanzaron por la avenida Santa Rosa hacia la Alameda, en el centro de Santiago, ante la mirada estupefacta de quienes los veían pasar. Vicuña Maquena con Avenida Mata. En este sector, tanques del Regimiento Blindado número 2 están cargando combustible. No, se me importa la aceleradora. Lo que quiero es que me digan, porque me quedan 2.000 litros a mí nomás. Si los guardo los 2.000 litros, no tengo ningún inconveniente en cooperar con ellos. Está bien, señor. Yo coopero con usted y ahí está la bomba a su disposición. ¿Qué quiere que haga? Este es el dueño del Servicentro ubicado acá. Él estaba contactando al oficial a cargo de los tanques. El teniente coronel Roberto Super movilizó temprano a las tropas de su regimiento, el blindado número 2. En un acto de sublevación, su propósito era llegar hasta el Ministerio de Defensa para liberar a uno de sus hombres que había sido arrestado el día anterior. Habían descubierto un complot con miembros de Patria y Libertad para preparar un golpe. Manuel Fuentes confirma hoy que efectivamente esos contactos existieron. Estábamos involucrados. Ahora, ¿qué nos pedirían ellos? No nos pedían más que les apuntaran con bencena. Ese era todo el apoyo. No nos pedían resistencia, nada. Nos pedían para los tanques. Entonces se les aclaró que una situación militar no podía ser manejada por un capitán y un teniente. O sea, lo menos había que buscar un general, aunque fuera en retiro, decíamos nosotros. A lo lejos se divisan militares, se oye el ruido de las balas, son ametralladoras calibre 30. Nos dicen que un hombre murió hace minutos aquí frente al Club de la Unión. El pánico se expandió por Santiago porque nadie tenía certeza de cuál podía ser el verdadero alcance de este movimiento militar. En estos momentos los cañones más pesados que están sobre los camiones están disparando, son tiros al aire. Super y sus subordinados avanzaron decididos hacia el Ministerio de Defensa. En medio de la balacera cruzada, los sublevados lograron rescatar al capitán detenido desde el subterráneo del ministerio. Desde Moneda y Bandera, esta es la visión
del sector que corresponde frente al Palacio de Gobierno. Se inició entonces un fuego cruzado entre los militares sublevados y las fuerzas leales al gobierno. 500 proyectiles de armas automáticas y de tanques impactaron los muros del Palacio de Gobierno. En la confusión de los disparos fueron alcanzados civiles que se dirigían a esa hora a su trabajo. Armada con Agustina, 2 ambulancias llegan. La gente está llamando, hay 2 muertos en las calles. Nos da la impresión de que son los que atendían a un pequeño kiosco de diarios. Tienen balazos en la cabeza. La calle está cubierta de sangre. Estamos oyendo disparos. Algunos golpean aquí cerca de los edificios donde estamos en la calle Ahumada. Ya volvemos. Continúa disfrutando Red. El ayer y hoy juntos. Estamos en medio del llamado tanquetazo. El centro de Santiago se ha convertido en un verdadero polvorín y los alrededores de la Moneda están rodeados de una tremenda tensión porque los militares sublevados se niegan a desistir de su acción. En esta escena entra el comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, quien entonces era ministro de Defensa de Allende. Alertado el general Carlos Prat fue personalmente a dialogar con los sublevados, acompañado por el ministro de Defensa y por Augusto Pinochet. Este intento de rebelión fue una situación que para él fue muy impactante porque nos contaba, por ejemplo, que antes de enfrentar a los tanques, él recibió la absolución de un sacerdote. Entonces él sabía que a lo que se enfrentaba. El general Carlos Prats logró que los militares se rindieran. Pero el llamado tanquetazo y los enfrentamientos que le siguieron tuvo un dramático desenlace. 22 personas murieron y 50 quedaron heridos entre civiles y militares. La tarde del levantamiento, el presidente Allende recibió un espaldarazo de sus partidarios en La Moneda. Él, con tono firme, intentó apagar los rumores golpistas. Haremos los cambios revolucionarios en pluralismo, democracia y libertad, lo cual no significa tolerancia contra los antidemócratas, tolerancia con los subversivos y tolerancia jamás con los fascistas. Ese 29 de junio, la cúpula de Patria y Libertad que había complotado en el tanquetazo se asiló en la Embajada de Ecuador. Horas más tarde se les autorizó su salida al exilio. Ingresaron a esta embajada el día 29 de junio, alrededor de las 14 horas, horas después que fuera sofocado el intento de golpe de Estado que pretendían dar un grupo de militares. 17 horas sale el embajador de Ecuador en Chile, Alfredo Correa, de atrás Pablo Rodríguez, posteriormente el Schaeffer, Manuel Fuentes, Benjamín Mate y Juan Hurtado Larraín, los 5 dirigentes nacionales de Patria y Libertad que viajan con rumbo a Quito, Ecuador, en un avión Braña. El propio general Pinochet después, en sus libros, ha reconocido que ese hecho le sirvió a las Fuerzas Armadas para ver qué capacidad de respuesta y reacción iba a tener la izquierda, el gobierno de Unidad Popular, con sus cordones industriales, con sus grupos armados, con toda su guerrilla, frente a la verdadera intervención que fue la ONU. El tanquetazo fue una campanada, tal vez un punto sin retorno. En adelante las aguas ya no se aquietaron más. Ahora nos tocó un poco a nosotros, pero siguen su acción para tratar de disolver a los sectores que están provocando. Al día siguiente del tanquetazo, el 30 de junio, un grupo de generales se reunió secretamente en una casa del sector oriente. Representantes del ejército, la armada y la fuerza aérea formaron el comité de los 15. El general Gustavo Lee integraba este núcleo duro en el que comenzó a gestarse la intervención militar. Augusto Pinochet no asistió a esos encuentros. Estábamos indecisos en muchos aspectos, pero se fueron aclarando las posiciones y se fueron
contando quiénes estaban por el sí, quiénes estaban por el no, y se llegaba a la conclusión de que era ineludible poner un pare al avance. Cuando el MIR supo de estos encuentros privados, comenzó a reunirse con oficiales disidentes. Pascal Allende estuvo con el coronel de la FACH, Carlos Ominami. Era un oficial democrático, simplemente. Pero él estaba a cargo del arsenal de la FACH, que había allá en la base del bosque, etc. Y yo recuerdo de que trabajando con él y con otros oficiales de la FACH, ellos se comprometieron que en caso de haber ya una situación de enfrentamiento, de golpe, ellos estaban en disposición de entregar las armas a las organizaciones populares, milicianas. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. En paralelo, la Armada pidió el desafuero de Carlos Altamirano y Óscar Guillermo Garretón por intento de sedición. No solo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno o los trabajadores, sino que oponerse activamente a ellos. En este clima intervino la voz de la Iglesia Católica. El 16 de julio el cardenal Raúl Silva Enríquez hizo un llamado urgente a los chilenos para buscar una salida pacífica a la crisis. Hablamos en una hora dramática para Chile. Todos los chilenos estamos preocupados por insistentes noticias de que se están armando las poblaciones civiles y que existe el peligro de una guerra civil. Sugerimos una tregua, no solo por su secuela de muerte y de miseria, sino por el envenenamiento del alma nacional, por el odio y el rencor que hace muy difícil la reconstrucción ulterior. 10 días después, cuando aún no decantaba el llamado a la paz del cardenal, una muerte estremeció el círculo íntimo del presidente Allende. Una bala alcanzó a su edecán naval Arturo Araya Peters cuando se asomó al balcón de su casa al escuchar una explosión. Nunca se aclaró quién disparó el arma que le dio muerte. En su funeral 2 meses antes del 11, confluyeron los partidarios de Allende y quienes estaban fraguando la intervención militar, entre ellos el almirante José Toribio Merino. Estábamos en el mero corazón de los golpistas, diría yo, porque en realidad la Armada, la Marina, era la rama que estaba más decidida al golpe. De manera que las miradas de asesinas que vimos de los oficiales no es fácil olvidarlas. En La Moneda cundían los rumores de un golpe de Estado, pero el presidente Allende mantuvo inalterable su postura respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Se lo digo a ustedes, que la dignidad de los soldados de la patria no tiene precio. Y podrán acumular los dólares que quieran, pero no me imagino un hombre que viste el uniforme de Chile vendiendo la dignidad de su patria y pretendiendo burlar la voluntad del pueblo, porque por último las Fuerzas Armadas son el pueblo con uniforme y nada más. El 27 de julio se inició un segundo paro del transporte que siguió hasta el mismo 11 de septiembre. En agosto se plegó el gremio de profesionales y también la locomoción colectiva y los taxistas. Por segunda vez, el presidente Allende apeló a los militares y los integró al gabinete para poner orden. Prats en defensa y el comandante en jefe de la FACH, César Ruiz, en transportes. Hay unos 8 o 10 orificios por donde asoman las pistolas que lanzan bombas de carabineros. Nos han dicho que es uno de los camiones más antiguos, sin embargo, no lo habíamos visto en acción hasta este momento. Cada vez que avanza, retrocede la gente. Aquí viene una bomba
cerca de nosotros. Pese a los intentos del presidente, los gremios siguieron protestando porque aún estaba pendiente un tema de fondo, la propiedad de las empresas. Hasta ese momento, la UP había traspasado al área social un total de 500, vale decir, las tenía intervenidas o requisadas. Entonces, Allende propuso reformar la Constitución y definir la propiedad, creando 3 sectores: empresas sociales o estatales, empresas mixtas y un tercer sector privado. El presidente buscó el apoyo de la DC, pero el partido pidió definir el punto en un plebiscito y además condicionó su apoyo. Yo no dialogo con alguien que me pone la pistola al pecho, no por miedo, porque si el gobierno quiere ejercer presión, no nos va a arrederar y nos va a encontrar al frente. Pero en cambio, si quiere verdaderamente una solución democrática, tiene que eliminar la presencia de los grupos armados y volver a la normalidad institucional del país. Intentando acercar posiciones, el cardenal Silva Enríquez invitó a comer a su casa a Allende y al líder de la oposición, Patricio Aylwin. Pasamos rápidamente a la mesa porque era muy tarde. Recuerdo que le dije más o menos esto: usted puede pasar a la historia con 2 imágenes, como el hombre que destruyó un sistema o como el hombre que echó las bases de un nuevo sistema. Pero si usted quiere echar las bases de un nuevo sistema, usted tiene que hacer una pausa, tiene que poner un orden, tiene que buscar acuerdos con otros sectores de la sociedad. El diálogo no prosperó y Allende siguió gobernando, pero en minoría. Debíamos haber sido más amplios y ahí afectaba mucho el sectarismo que en el seno de la Unidad Popular se hacía presente. ¿Qué provocó ese sectarismo, cree usted? ¿O quién? Yo creo que son concepciones estrechas y una sobrevalorización de nuestras posibilidades, una subestimación de las dificultades. El gobierno de la UP había logrado mejoras sociales importantes. En la reforma agraria había entregado 50.000 títulos de dominio repartiendo campos expropiados. Las minas habían regresado a poder del Estado chileno. Pero las cuentas fiscales seguían en números rojos y la inflación estaba empinada en un 508%. Los logros en pro de una mayor igualdad estaban empañados por la crisis. Entonces, claro, Allende hizo cosas ligadas a la gente, pero no la hizo bien, la hizo mal. Una empresa estatizada debe haber sido la joya en productividad, y era la joya en tontera, en flojera, en marcha, y eso no era posible. Yo tenía una gran pelea en la fábrica, pues yo veía la fábrica, decía para abajo, se me acababa mi cuenta de trabajo, yo no podía aceptar eso. Una señora modesta pobladora, dígame. Que se asomara un poquito por aquí, el compañero. Que venga a ver lo que quiere la mujer chilena, que se vaya. Señora, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de acá. Mientras el gobierno intentaba acuerdos con la DC, la inestabilidad política abrió otro flanco de tensión en la FACH. El comandante en jefe César Ruiz renunció al gabinete de transportes el 17 de agosto, agobiado por el paro gremial descontrolado. Allende le pidió que también renunciara a la comandancia en jefe. ¿Dejó el puesto comandante en jefe en la Fuerza Aérea? También. ¿No sabe quién es su sucesor? No tengo ningún antecedente sobre la materia. Al parecer sería General Lee. ¿Cuál es su opinión? No tengo opiniones porque no conozco la actitud de la noticia que usted me proporciona. Hubo horas inciertas porque Ruiz se resistía a abandonar la comandancia y en el intertanto el general Lee fue llamado a la moneda. De pronto se abre la puerta y irrumpe el señor Allende, congestionado, y me dice: ahora ve, su general ha renunciado a ambos cargos, usted no tiene ninguna excusa para no aceptarme el mando de la FACH. Esperé yo unos instantes esperando que saliera César Ruiz. De pronto sale César Ruiz con los ojos llenos de lágrimas, me da un abrazo y se va. Gustavo Lee fue nombrado comandante en jefe de la FACH el 17 de agosto, mientras seguía participando de los preparativos del 11.
¿No le provocaba esto conflicto interno, la obediencia debida al presidente de la República y a su vez estar planificando o al menos estar pensando en derrocar al gobierno constitucional? No. Era tan desesperante la situación, era tanta la presión civil hacia nosotros desde afuera, que nos tiraban maíz, acuérdese, trigo, qué sé yo. Y había una verdadera presión hacia nosotros, como los únicos que podíamos hacer algo, los únicos ya en ese momento. La presencia de los militares en el gabinete de Allende generó descontento en parte de la oficialidad y en un hecho sin precedentes se produjo una manifestación con 300 mujeres de oficiales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas frente a la casa del general Carlos Prats, comandante en jefe del Ejército. Pedían que renunciara a su cargo del Ministerio de Defensa. 2 días después renunció al Ministerio de Defensa y a la comandancia en jefe del Ejército. Ese 23 de agosto asumió el general Augusto Pinochet. A pesar de que Allende le insistió en que no renunciase, Prats le dio ese argumento. Yo significo la división y Pinochet significa la cohesión. De manera que el primer antecedente que tiene Allende de Pinochet es el propio Prats, que lo recomendó, entre comillas, naturalmente, abiertamente y calurosamente, por el conocimiento que tenía de toda una vida. El ayer y hoy. El presidente Salvador Allende atraviesa a estas alturas uno de los momentos más difíciles de su gestión, porque tanto la Corte Suprema como la Cámara de Diputados le representan públicamente que sus acciones están al borde de la ilegalidad. En paralelo, un grupo de altos oficiales de todas las ramas de las Fuerzas Armadas se reúnen privadamente en una casa del sector Oriente para comenzar a preparar lo que será el 11 de septiembre de 1973. El mismo día de la renuncia de Prats, la Cámara de Diputados aprobó un documento con los votos de la democracia cristiana y la derecha para representar al presidente Salvador Allende el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal que se había producido. El punto más controvertido es que emplazaron textualmente al mandatario y a los ministros uniformados a poner término inmediato a la situación. Yo nunca entendí, nunca se me pasó por la mente que eso pudiera ser invocado como un pretexto para dar un golpe de Estado, porque era todo lo contrario. Era un llamado a respetar la Constitución y a mantener el régimen democrático. Pero a mí me parece que dado el texto que tenía, el contexto político que se vivía y la conclusión, que era un llamado a los uniformados, era muy difícil que no se tradujera en algo distinto de lo que finalmente provocó. Alarmado por el curso de los acontecimientos, esa tarde del 23 de agosto el presidente Allende citó al Consejo de Seguridad a La Moneda. Estaban presentes todos los comandantes en jefe, incluido Lee y Pinochet. Los rumores de golpe de Estado eran cada vez más insistentes. Impertérritos estaban todos, aunque pesaron, yo creo, les impactó la forma como lo dijo y las advertencias que hizo Allende. Pueden matarme, pero yo no voy a dejar el cargo, ni voy a dejar la moneda. En las Fuerzas Armadas avanzaban los preparativos para una intervención militar pese a la resistencia en algunos mandos. El general Gustavo Lee asegura que Pinochet se sumó oficialmente al golpe el 9 de septiembre. Ese día lo visitó mientras celebraba el cumpleaños de su hija Jacqueline. Juntos recibieron una carta del almirante José Toribio Merino. Decía finalmente Merino, si están conformes con lo que yo les digo, fírmenme este papel. Yo firmé inmediatamente.
finalmente firmó. Ese fue el primer indicio verdadero que nos dio a la Armada y a la Fuerza Aérea que el ejército iba. Pero con unas exclamaciones que a mí me daban vergüenza, porque decía, mira Gustavo, yo no puedo decirle a todos mis generales lo que vamos a hacer porque no confío en todos, confío en un grupo chico. El general Pinochet, antes de ser incluso nombrado comandante en jefe, comienza a preparar la planificación para el pronunciamiento militar. Y lo hace con el tercer año de la Academia de Guerra, entre otros, al cual yo pertenecía. Y por eso te digo, trabajamos intensamente. Ahí se trabajó el plan silencio, por ejemplo. Silencio de las radios, silencio de la televisión, qué es lo que se iba a transmitir, etcétera, etcétera. En ese intertanto, Carlos Prats intentó una gestión en privado y visitó a Allende 3 días antes del golpe. En esa reunión, una de las cosas que le sugirió como solución a lo que Prats veía como inminente era de que él pidiese un permiso constitucional y se alejase del país. Y Allende le dijo que él jamás iba a alejar del país. 2 días antes del golpe, Carlos Altamirano encendió el debate político. Altamirano hizo un discurso verdaderamente incendiario. Y ahí yo diría que la Unidad Popular pasó el último umbral, porque lo que hizo Altamirano fue reconocer que estaba la izquierda trabajando directamente en la sublevación de la Armada y, en definitiva, en la infiltración de las Fuerzas Armadas. No faltará nada esta justicia de clase con desaforarnos, porque la verdad, compañeros, es que tuve una reunión con estos marineros, con El señor Altamirano es el principal autor del 11 de septiembre. No considero que es una razón política, de que es un infantilismo pretender de cada uno un discurso. Provoca un golpe de Estado, de que basta leer las propias confesiones de Pinochet, donde se le pregunta expresamente si algo tuvo que ver con su decisión. Y el discurso contesta muy clara y categórico y rotundamente no, señor. En un último esfuerzo por una salida pacífica, el presidente Allende tomó la decisión de convocar a un plebiscito para que fueran los ciudadanos quienes decidieran sobre la propiedad de las empresas y otros temas de relevancia. La noche del 10 de septiembre, a horas del golpe, citó a sus más cercanos colaboradores a su residencia en Tomás Moro. La pauta la hicieron en la misma noche entre el 10 y el 11 en Tomás Moro, el Pedro Olivares y Juan Garcés. Esa pauta. ¿Para llamar a un plebiscito? Para llamar a un plebiscito, así es. El día lunes 10, nosotros esperamos, tuvimos noticias el día antes de que el presidente hablaría anunciando un plebiscito, y nosotros estuvimos esperando el anuncio para escuchar al presidente, y el hecho no se produjo. Estamos realmente muy nerviosos y muy asustados. Y bueno, fui a la televisión y la última palabra que dije fue, y por último le digo, y por último presidente Allende, no, el presidente Allende no le he dicho así, le he dicho señor Allende o algo así. En nombre de los jóvenes le pido que cierre la puerta por fuera. Y por ahí ha sido la última frase política antes que la democracia se derrumbara. Porque ya a esa hora, te estoy hablando de las 12 de la noche, el día lunes 10, el golpe militar ya estaba en movimiento. Muy pocas horas durmió el presidente Salvador Allende esa noche del 10 de septiembre de 1973. Estaba en su residencia de Tomás Moro, muy preocupado por la situación del país. En el próximo capítulo veremos el minuto a minuto de la jornada del golpe militar, que marcó para siempre la historia de todos los chilenos. Hasta entonces.